unos ciertos criterios que tenemos que conocer. Primeramente, ¿a quién le puedo pedir? ¿Y para qué le voy a pedir? Puedo pedir para simplemente conocer el estado de salud de una persona. Puedo pedir para ver cómo está evolucionando un tratamiento que estoy realizando. ¿Sí? Puedo pedir para saber cómo se encuentra una enfermedad. Sabemos que se encuentra allí y que el paciente no está tratando. Tiene muchos usos en el día a día. Un hemograma es algo que se pide con mucha normalidad. Ahora bien, muchos inclusive tienen fallas cuando piensan si cómo sería correctamente sacado un hemograma. Por ejemplo, ¿no escucharon nunca el dicho que dice tienes que estar en ayunas? ¿Sí? ¿Ya escucharon hablar? ¿Sí? Sí. Eso es mentira. ¿Sí? Para hacerte un hemograma no hay que estar en ayunas. Se puede realizar en cualquier momento. Es diferente. Si se va a pedir una glicemia, ahí sí requiere que estés en ayunas. Si vas a pedir perfil lipídico, requiere que estés en ayunas. Pero si lo que te vas a hacer es solo un hemograma, no hay ningún requerimiento de ayunas. Entonces, podemos realizar, si es solo hemograma, en cualquier hora o momento o condiciones del paciente. No requiere que esté con vaciamiento oral. Y no requiere que se haya hecho una preparación siquiera. Ahora sí, requiere que uno conozca las técnicas adecuadas para que este hemograma sea correcto, ¿verdad? Por ejemplo, creo que todos ya alguna vez hicieron un hemograma, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Saben que para hacer una buena extracción se debe hacer una pequeña ligadura en el brazo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para comprimir o retorno venoso. Y con eso, excelente, pero ¿por qué? ¿Qué hay de eso? Para facilitar o sangue. Para facilitar o Porque nosotros solo vamos a poder extraer del sistema venoso. venoso. La realidad sí podemos sacar del arterial, pero para el arterial vamos a sacar para algunos estudios muy específicos nada más, como por ejemplo medir gases. Cuando vean un estudio que se dice gasometría, ahí sí va de una arteria. Pero si lo que estamos hablando es de un hemograma, el estudio se realiza de un vaso venoso. Entonces necesito que una vena se muestre, que se quede mejormente visible. Para eso viene que se pone la liga. Para que el retorno venoso se dificulte. Y al dificultar el retorno venoso, cada vez hay más sangre que está empujando al sistema venoso, y el sistema venoso, ¿qué va a hacer? Se va. La vena se va a hinchar. Se va a dilatar esa vena. Y al dilatarse, la vena se va a quedar más visible. Y va a ser más fácil que yo le canalice. Si ustedes saben bien anatomía, tienen que poder saber exactamente dónde ligar y cómo ligar.
¿Saben dónde pasan los vasos sanguíneos en el brazo? Pasamos. Les repito, ¿saben dónde pasan los vasos sanguíneos en el brazo? ¿Dónde? Passa venoso ou arterial? Venoso, Los vasos sanguíneos en sí. fossa cubital, ¿Fosa dónde? cubital, né? En la fosa cubital. ¿Dónde pasa la vena y dónde pasa la arteria? A veces siempre tengo que verte. Con eso no encuentro la vena. Les digo. Acá me va a ayudar Josemar. ¿Ya que está ahí? No. Mire, en el brazo pasa en la cara medial. Específicamente, entre el borde del bíceps y el coracobraquial. Entre los dos pasa lo que es el paquete vascular nervioso. Pasa la arteria humeral, el nervio mediano y la vena humeral. En el sistema venoso superficial, por fuera viene lo que es la vena basílica y por dentro viene la cefálica. Ahora, en el pliegue del codo, donde estaban diciendo, tenemos el tendón de inserción del bíceps, que es palpable. Medialmente al tendón de inserción del bíceps pasa la arteria. Y es ahí donde se apoya el estetoscopio para hacer una toma de presión. Lo que yo quiero auscultar pasa exactamente medial al tendón de inserción del bíceps. O sea, si esto es un brazo derecho, aquí tengo que apoyar el estetoscopio. Si yo tengo que tomar el lado izquierdo, enseguida tengo dudas, muevo el brazo, ya tengo el bíceps, aquí, apoyo. Siempre medialmente en relación a su tendón de inserción. Y la vena pasa del lado contrario, pasa lateralmente. Esa es la forma en que yo voy a encontrar un vaso sanguíneo. Eso es si voy a hablar de brazo. Y en este caso, lo que yo quiero hacer es cortar momentáneamente el retorno venoso. O sea que yo necesito una cierta presión con mayor fuerza en la cara medial del brazo, porque es ahí donde está pasando. Y al hacer una buena liga, esto va a parar. ¿Y qué otra cosa le voy a decir? Si aún así, por ejemplo, si es como yo, cuando es gordito, ¿qué va a hacer? No se va a ver. Si es flaco y le ligaste en unos minutos, ya se ve. Pero si no, no. ¿Qué vas a tener que hacer? Dos cosas. Primero, hacer que empiece a cerrar y abrir el pulso para contraer el sistema muscular del antebrazo. Al hacer eso, va a hacer que los músculos utilicen mayor cantidad de sangre y fuerce así que haya mayor retorno venoso. Y eso va a hacer que las venas, como acá está parado, las venas se hinchen a su mayor capacidad. Punto 1. Lo siguiente es saber por dónde pasan las venas. Primero, en la mano, sabemos que forman algo que se llama un arco. Y se llama arco dorsal de la mano. El arco dorsal es un buen punto de acceso para que ustedes puedan sacar, si es que tienen mucha, pero mucha práctica. Porque en la región del arco dorsal de la mano, yo tengo venas muy superficiales. Y esas venas son superficiales y son relativamente finas, que pueden ser canalizadas, pero con un catéter fino.
estamos hablando con un catéter que va a oscilar entre un 18 y un 22. Lógico, un 24 también pasa, se pasa el 22, ¿verdad? Solo que 24 ya es más para criaturas que para un adulto. Lo normal es que un adulto tendría que usar entre, no les digo un 16 porque ya para mí es un crimen usar un 16. 16 uso más para hacer piercing, pero un 18 a un 22 sería un rango para un adulto normal como aceptable. ¿En qué varía eso? En el calibre de la aguja. El 18 es grueso, 16 es muy grueso. Vamos a hablar de eso después, ¿sí? Porque cuando el paciente sangra mucho, la vena colapsa y cuanto más grueso tu catéter, más difícil te va a hacer entrar. Pero en un estado inicial, cuando todavía no hay déficit, cuando todavía el sistema circulatorio no demuestra déficit, sí, un catéter grueso sería lo ideal. Pero si demuestra déficit, no. Entonces las venas dorsales de la mano son muy buenas para poder hacer un acceso inicial. Son muy buenos pero para canalizar una vía, porque requiere que tu catéter sea fino. Para poder hacer una extracción de sangre útil para el hemograma, necesito sacar un volumen de aproximadamente entre 8 a 10 ml. Y ese volumen no voy a poder sacar por una venita dorsal de la mano. Normalmente voy a necesitar una vena que tenga una capacitancia mayor. ¿Dónde voy a encontrar esa vena? En el codo. El codo es el lugar donde la vena ya tiene un buen calibre, tiene mayor capacitancia y va a ser más fácil el acceso con la aguja. Ahora, ¿se puede sacar en la mano? Se puede. Conozco gente que tiene muy buena mano y que tranquilamente te va a sacar. Solo que va a ser un catéter fino y va a tardar más tiempo. En el antebrazo, siempre siguiendo al hueso radial, vamos a tenerle a la vena cefálica y siguiéndole al cúbito vamos a tener a la vena basílica, las dos venas grandes en el antebrazo. Cuando llegan al pliegue del codo, estas dos venas, tanto la cefálica y la basílica, utilizan una cierta comunicación, forman una estructura que se llama M venosa. Estas, tanto la que va a unir a los dos sistemas superficiales, se llama M venosa. Se une tanto por el sistema de la cefálica como el sistema de la basílica. Lógico, en el brazo continúa como cefálica y como basílica, pero en el brazo ya se vuelve muy difícil de poder canalizarla. Lo ideal es agarrarla en el antebrazo, donde tenemos la M venosa y donde sé que va a ser, tiene un buen volumen para poder canalizarla. ¿Dónde encuentro la M venosa? Él está con un brazo. Vení. Vení aquí. Gente, mira, a ellos. Miren, gente. Siempre encontrarle el tendón de inserción del bíceps. Es solamente encontrar el bíceps que ya le tengo ya al tendón. Una vez al tener el tendón del bíceps, tracen una V alrededor de él y ese es el punto donde la M venosa se encuentra. Quiero estar seguro. Una liga
como ya les expliqué, ¿dónde tiene que hacer presión la liga? ¿En qué lugar del bíceps? Ya les dije. ¿Dónde está el paquete vasculonervioso? Cara medial del brazo, siguiendo el borde del bíceps. Entre el bíceps y el coracobraquial se encuentra el paquete vasculonervioso. La presión debe ser mayor en cara medial. Ahí, ¿qué le voy a hacer con el puño? Les dije. Y abrir varias veces, produciendo una contracción de los músculos del antebrazo. Lo que le estoy haciendo es forzarle al antebrazo a que use más sangre oxigenada, por lo tanto produzca mayor retorno venoso, el cual yo estoy cortando con la liga. Eso va a hacer que mi sistema venoso se dilate y al extender voy a tener mejor palpación. De hecho, que ya palpo una. Este ya está palpable. Continúa. La lateral está muy bien palpable ya. Y eso hace. Aquí. Ahí. Bien, sentate nomás, gracias. Con eso van a encontrar que se palpe. Lógico, al palpar no es lo mismo que ver, pero al palpar ustedes ya pueden acceder a la tercera técnica para que puedan verse mejor una vez. ¿Corresponden qué? Con los dedos le hacen un pequeño golpe a la vena, unos 3 golpes secos con los dedos van a hacer que el tejido se inflame. Lógico, la vena no tiene pared muscular y la vena no se va a mostrar como se mostraría una arteria. Pero el tejido celular que se encuentra alrededor de la vena sí va a reaccionar como un proceso inflamatorio y va a hacer que la vena se vea. El que se va a inflamar es la piel, el tejido celular subcutáneo, y va a hacer que la vena se vea en un color azulado. Y con eso tengo visualización. Miren, gente, que esto no quiere decir que al 100% de las personas se le va a ver. Les puedo garantizar que hay personas que le hacen una buena ligadura, hacen trabajo muscular, palpan, hacen un golpe y no se va a ver. Lógico, múltiples, desde obesidad, deshidratamiento, venas muy finas, etcétera, todos entran como factores que van a incidir para que esto no ocurra. Yo necesito entrar al sistema venoso y necesito sacar una muestra. Como les dije, ¿por qué de preferencia tienen que sacar entre 8 a 10? Porque normalmente no se hace solamente hemograma. Casi siempre se hace en combinación con otros estudios. ¿Y qué pasa si es solo hemograma? ¿Cuántos ml por lo menos le tienen que sacar? 2 o 3. Con 2 está bien ya. Para un hemograma simple, si es solo hemograma, siempre te va a pedir por lo menos 2. El hemograma no va a dar mucha información útil acerca de la sangre. Y esa información nos sirve para muchas cosas. Específicamente, si entendemos cuáles son los elementos que va a informar. Estoy seguro que la mayoría sabe ya a qué nos referimos y cuáles son estos elementos que va a informar. El primero que va a informar se llama
Lo primero que voy a informar es el número de eritrocitos. Son las células que le dan aquel color rojo característico a la sangre. De ahí viene el color rojo. Ahora, estos eritrocitos varían si es hombre o si es mujer. Lo primero es que no, una cosa es eritrocitos si estoy ante un hombre y otra cosa es eritrocitos si estoy enfrente a una mujer. El rango de variación me dice entre que el hombre los hombres varían en un rango entre 4.5 y 5.5 millones de eritrocitos. Y las mujeres varían entre un rango de 3.5 a 3.6. A 4.5 millones como valor de referencia normal. Entonces, hay un pequeño rango de variación. Los rangos de variación tenemos que conocerlos, debido a que muchas veces vas a decir, estás anémico o no. Depende mucho de algunos factores, como por ejemplo, lo que le digo, uno es el sexo. Lo siguiente que me va a indicar no, las plaquetas no forman parte del hemograma, de hecho. Exactamente. El siguiente que les va a indicar se llama la hemoglobina. Este sí tiene un rango estándar y tiene que tener un cierto valor de referencia para que yo le considere como normal. El valor normal, si yo voy a decir de hemoglobina, está entre 12 a 13 hasta 15 a 16. ¿En qué? Por ciento. ¿Por qué les pongo dos números? Porque cada laboratorio va a tener un rango más o menos de referencia. Ustedes saben que desde un 13 yo le tengo que considerar que esa hemoglobina está en un rango que es aceptable. Esta hemoglobina, gente, es muy, pero muy útil poder saberla. Esta hemoglobina es la molécula que se va a encargar de movilizar tanto al azúcar como se encarga de movilizar al oxígeno. Si no tengo hemoglobina, va a faltar azúcar y va a faltar oxígeno, que son dos combustibles esenciales. ¿Para quién? Para las células y para un órgano especial que comanda todo, que es el cerebro. Si a tu paciente está con déficit de hemoglobina, tu paciente no va a estar consciente. El problema es que si es que yo le hago faltar oxígeno al cerebro por más de 15 minutos, el paciente va a tener un daño cerebral importante y ya es irreversible. De ahí que viene el hecho de que yo debo asegurar una buena oxigenación permanente del cerebro. Y esta oxigenación, ¿de dónde va a venir? Manteniendo, por un lado, un nivel adecuado de hemoglobina y por otro lado, ofertar oxígeno en caso de necesidad.
tengo que poner el oxígeno a disposición y tengo que asegurarme que en la sangre exista la cantidad de hemoglobina suficiente para que esa oferta llegue al cerebro. ¿Otro por qué? Perfecto. Vamos a poner un caso clínico, el caso de hemoglobina. Tengo un paciente traumatizado que aparentemente está con un cuadro, algo que se llama hipovolemia. ¿Saben qué es? Ya habíamos hablado en patoquirúrgica. Volumen bajo de sangre. ¿Y cuáles eran los signos y síntomas de una hipovolemia? Baixamento de consciência. Bien, así mismo tenemos piel fría, sudorosa, alteración de estado de conciencia, taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial. Bien, así mismo. Esos son los signos de hipovolemia. Y si estoy ante una hipovolemia visible, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir un hemograma y enseguida ver mi nivel de qué es de hemoglobina para saber si es que esa sangre está transportando un nivel adecuado de oxígeno. Esto ya les muestro ahora y ojalá que esto quede para ustedes en el futuro como su vida como médicos. Acá tienen que saber un pequeño detalle. Si es que la hemoglobina es menor que 9%, hemoglobina, o voy a escribir de otra manera para que quede mejor. Hemoglobina menor a 9% es igual a Transfusão. transfusión. Doutor, uma pergunta. O senhor disse que a partir de 15 minutos a pessoa pode ter A partir de 15 minutos de quê? Hipóxia cerebral. a hipóxia, a pessoa parou, teve uma parada cardiorrespiratória. A partir de 15 minutos que el oxígeno no llegue al cerebro. Ahí sí. Ah, sim. Porque já aconteceu já em várias ocorrências, a gente está fazendo a reanimação, claro que é uma ventilação, né? Mas hoje se você estiver sozinho no PHTLS, você não precisa, não é necessário você fazer mais as ventilações, vamos usar. A gente faz somente as compressões torácicas, né? Então já chegou da gente, o médico não chegar no local e a gente está lá fazendo a reanimação lá com 40 minutos e o paciente voltar sem sequela nenhuma. Sin secuelas ninguna, al momento de volver no podés decir pues tenés que mandar, hay que hacer estudio neurológico todavía. Desde 15 minutos se considera que existe un daño ya permanente a nivel cerebral. Mesmo a gente fazendo ali na hora a escala de curva de Glasgow e o paciente... Pero vos no tenés secuencia, vos no tenés un hemograma que diga cuánto es tu nivel de hemoglobina para saber si cuando vos estás comprimiendo el paciente no está enviando oxígeno o no. Acordate que en el momento en que vos comprimís tórax, vos estás sacando aire y cuando soltás lo que hace es él solo expande. No sabes si está metiendo oxígeno. O sea que vos no sabes si es que el paciente está recibiendo una cantidad adecuada durante el RCP. ¿Por qué? Porque el tórax funciona como un mecanismo de vacuum. Al momento que vos presionás, sale el aire, pero al soltarle, el vacuum hace que el aire entre. Si es que el mecanismo funciona, no hay neumotórax, no hay una pérdida de presión, tendría que llegar. Por eso es que se dejó de ventilar, o si no, no se iba a dejar de ventilar. ¿Te respondí? Sí. Bien. Entonces, por eso es que se dejó de ventilar. Porque si es que el mecanismo de presión negativa torácica funciona, tendría que llegar oxígeno allá.
Por eso no va a haber teoría de daño permanente. Pero necesitas de un hemograma y necesitas de una tomografía para descartar. ¿Qué tenés que hacer eso? En el hospital, ¿no? Ninguna persona que fue sometida a RCP, no es que se levantó, ya estás bien, a tu casa, no. Fue sometida a una RCP, hospital. ¿Sí? Lo que quiero decir es que si tienen un paciente que tiene una hemoglobina igual a 9, debe recibir de una transfusión. ¿Por qué? Porque el nivel de transporte de oxígeno es deficiente y debe evitar daño neuronal. Es el motivo por el cual debo transfundir. Es para que ustedes de ahora en más, cuando viene un traumatizado y diga, tengo que transfundir o tengo que ponerle suero, pedir un hemograma y decidís. ¿Cuánto volumen sería la transfusión que se realiza? ¿Cuánto volumen? Un volumen elevaría a 2% tu nivel de hemoglobina. Pero eso solamente va a ser en forma momentánea si es que hay una pérdida activa. ¿Sí? Entonces, es para que tengan una idea. El problema es que cuando ustedes van a transfundir de 100 por una hemoglobina de 9, dan un volumen de sangre. Esa sangre no es del individuo que va a recibir. Y la transfusión en sí puede ser más problema que beneficio. Debido a que la sangre no es del individuo que está recibiendo. Y puede haber una reacción a esa sangre recibida. La reacción de qué tipo va a ser inmunológico. El sistema inmunitario del receptor reacciona a esa sangre que está recibiendo. En forma, ¿cómo reacciona? En forma de una anafilaxia, justamente. Shock no, ¿verdad? Pero hace una anafilaxia. Shock, ya les dije, shock ya quiere decir que existen otros elementos para el cual catalogar como shock, pero reacciona en forma anafiláctica. Quiere decir que él va a tener una reacción de tipo alérgica. Por eso es que previamente necesito justamente sensibilizar al receptor para que esté listo de recibir. O sea que tengo que deprimir su sistema inmunológico. ¿Cómo voy a deprimir su sistema inmunológico? Con corticoides. Ese es el mejor depresor del sistema inmunológico que tenemos. Voy a administrarle corticoides, deprimir su sistema inmunológico y ahí voy a administrar el volumen de sangre. Ese volumen de sangre tengo que saber que tiene que llegar o superar ¿qué número? No. No, superar 9%. Tengo que poner hasta que supere los 9%. Porque de 9% para arriba, ¿está lejos todavía del valor normal? Sí. Pero de arriba del 9, yo ya puedo darle suero. Desde arriba del 9 es suero. Debajo del 9, sangre. Ojalá que esto no se olviden, gente. Porque cuando lleguen a noveno y lleguen a décimo y tengan que ya tratar. Ustedes tienen un fármaco ahora, ¿verdad? Sí. Entonces,
el semestre que viene ya tienen que tratar. Ustedes tienen que saber qué haces, cuándo es suero, cuándo es sangre. Y cuál es tu criterio para poder decidir tu nivel de hemoglobina. Bien. Vamos con el siguiente. Doutor, abaixo de 9%, nós fazemos reposição de água concentrada, né? Del 9 para abajo. Para baixo. 9 ya es indicador de Acima do transfusión. soro, seja fisiológico ou Miguel lactado. Depende de tu situación. ¿Ah? Si tu estado es una hipovolemia, te reconsideraría yo que le pongas Ringer lactato. Ahora, si tu paciente, por ejemplo, tu paciente por sí es un hipermetabólico o tiene un síndrome metabólico, yo te recomendaría fisiológico, de acuerdo a las condiciones de tu paciente. Por eso no quiero entrar mucho en tratamiento, porque ustedes están todavía aprendiendo fármacos. Vamos al siguiente indicador. Después de la hemoglobina, el hemograma habla justamente de una ligera, de un desmenuzamiento de los elementos característicos de una hemoglobina. Por ejemplo, van a ver que dice estas siglas. ¿Saben qué significa? Volume corpuscular médio. Volumen, exactamente. Corpuscular medio. Y esto habla de qué tamaño debe tener una célula de hemoglobina. Habla específicamente de la dimensión de una hemoglobina. Hasta dónde le considero chico, o desde dónde le considero chico, o desde dónde le considero grande. Y para eso tengo un margen de referencia que me dice, normalmente oscila entre 80 y 100. Você pode me tirar uma dúvida aqui? Nesse caso aqui, então, esse aqui é do meu esposo. Ele estava com dente, né? A gente estava acompanhando. E nesse caso aqui, então, o hematócrito é só em alguns casos ou não é? No, Então é devido ao laboratório. sí, después de este hematocito, me preguntaron si es que el hematócrito dónde entra. El hematócrito, ¿qué es? El hematócrito consiste en poner a centrifugar la muestra de sangre y esperar que sedimenten los elementos y poder calcular el tiempo en que tarda en sedimentar. Mide la cantidad de celularidad que tiene la muestra. Por eso es que generalmente el hematócrito no tiene relación directa con la hemoglobina, y por eso generalmente viene después. Pero el orden de los factores no importa. Lo que importa es que estén todos. Cada laboratório coloca de uma forma, né? Exactamente. Ahora, volviendo a nuestro tema aquí. El volumen corpuscular medio nos habla de qué les dije, de las formas, de las dimensiones de una hemoglobina. Específicamente nos habla mucho de su tamaño. De ahí viene el volumen. Si se encuentra por debajo del parámetro inferior, por lo tanto, ¿qué pasa con mi hemoglobina? Está muito grande ou muito pequeno? Si se encuentra por debajo de mi valor de referencia, es grande, Pequeno, então. es pequeña.
se conoce como microcítica, si está por debajo del valor normal. Y si se encuentra por encima del valor de referencia, ¿y dónde te leyeron eso? Estamos tendo agora. Cuando hablan de qué, Anemia. ahí tienen la clasificación de la anemia, se da basado justamente en uno de estos elementos que es Anemia neurológica. con el volumen corpuscular medio de la hemoglobina. Si el volumen corpuscular es inferior, tu anemia es microcítica. Si es que el volumen corpuscular es mayor, tu anemia es macrocítica. ¿Y qué pasa si hay una anemia, pero se encuentra dentro del rango? Se llama normocítica. Hasta ahí va bien. Entonces, el volumen de la hemoglobina es muy importante. Sin eso, difícilmente yo puedo saber a qué tipo de anemia me estoy encarando. Y eso me ayuda a poder definir cuál patología puede ser. Sí, ¿verdad? Los cuadros anémicos agudos, nuevos, normalmente no alteran las características de una hemoglobina. Por lo tanto, siempre van a ser normos. Una hemorragia va a ser normocística. Ahora, si es que el paciente ya hace tiempo está con una anemia y tu anemia es crónica, normalmente la hemoglobina ya adquiere una situación diferente y ahí se vuelve normalmente lo más común, microcítica. Y tenemos las anemias megaloblásticas, en el cual va a ser macrocítica. La megaloblástica asociada a qué es? Exacto, correcto. Tenemos déficit del complejo B. Entonces, el hemograma te dice gran parte de cómo interpretar eso y saber a qué te estás enfrentando. El siguiente dato que les voy a dar tiene relación directa con él. Es la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Es la concentración. En este caso, ¿de qué me va a hablar? A forma dela? No, la forma de tu volumen. Quantidade? Coração. Habla de su concentración, o sea que me va a hablar de su aspecto en cuanto a lo que es a su color. Cuando la concentración es buena, el
va a ser bueno. Si la concentración es baja, se vuelve pálida. Por eso es que la concentración. Vos tenés un hemograma ahí, ayúdame con la escala de valor, por favor. No me acuerdo de la concentración. Aqui deu 35,8. No. Referente. Ah, tá, de 30 a 35. Ahí está. Es el rango de referencia donde oscila su concentración. Cuando se encuentra por debajo, ¿se le conoce? Exactamente. Cuando está adentro, cuando está por encima, hiper. Es muchos. Con eso nos ayuda y mucho a que pueda entender una anemia o cuando un paciente viene por un sangramiento, por ejemplo. Con esto se me abre el cielo cuando yo veo y entiendo lo que está pasando. Si tu paciente tiene signos de que hay hipovolemia, yo le hago un hemograma y me viene que tiene bajos los niveles de hemoglobina, pero es microcítica y es hipocrómica. ¿Qué me está diciendo eso? Célula é pequena e que tá pálida, tá com pouca concentração. Microcítica hipocrómica. Célula com pouca concentração. ¿Y eso cómo se traduce clínicamente? Les dije que ese sangramiento es agudo o ese sangramiento es crónico. Crónico. Les estoy diciendo que el paciente está completamente perdiendo sangre como piensan, solo que eso